Bom, então sejam bem-vindos a mais um seminário do projeto Erasmus Success, em conjunto com o CRISP, e hoje em conjunto com a Universidade de Castilha de La Mancha. Nós vamos receber aqui a professora Raquel Bartolomé, que é uma das pesquisadoras do Centro de Investigação de Criminologia, um centro que a gente espera que um dia o CRISP chegue no mesmo nível, com as mesmas atividades e o mesmo reconhecimento. E para coordenar essa sessão, eu vou passar a palavra à minha amiga e companheira de sala e de aventuras, professora Valéria Oliveira, que é professora da Faculdade de Educação e não poderia ser uma pessoa melhor para coordenar e debater essa sessão. Obrigada, Ludmila, e falar Lud. Obrigada, Lud, pela oportunidade, pela organização, pelas palavras. Eu agradeço muito a você e a todos os colegas do CRISP, também colegas da Universidade de Castilha-La Mancha e de outras universidades que vieram hoje participar. E agradeço muito a professora Raquel. Como estava falando quando a gente começou, meu espanhol é péssimo, mas vou tentar, em cuidado, a todos os que também falam espanhol. Vocês vão me dizendo em que medida é possível compreender e a gente vai caminhando aí com o meu portunhol terrível. Então, eu sou Valéria Oliveira, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, investigadora do Centro de Estudos do Crime e Seguridade Pública, el CRISP. Estou haciendo investigaciones ahora acerca de la violencia en las escuelas. Este es mi principal tema hoy. Hoy tenemos el honor de recibir a la profesora Raquel Bartolomé Gutiérrez, del Centro de Investigación en Criminología de la Universidad Castilla-La Mancha. La profesora es parte de este centro desde su creación en 1992, impartiendo cursos de grado e pós-grado em criminologia nesta instituição. Então, Raquel é professora da Universidade de Castilha-La Mancha, em Albacete, lá na Espanha, é investigadora do centro, pesquisadora do Centro de Investigação em Criminologia da Universidade desde a sua criação em 1992. Então, Lud, a gente está perto em data do Centro de Investigação em Criminologia. O CRISP já tem alguns anos também, mas ainda estamos caminhando em direção, por exemplo, à criação dos cursos de mestrado, que são um sonho que a gente tem para o futuro, né? Então, o que podemos dizer é que Raquel ha pertenecido como investigadora ao centro desde sua criação, ha participado em numerosos projetos de investigação nacionais e europeus em referência à justiça juvenil e ao rol de la mujer en la delincuencia. Ha participado en los proyectos de ISRD, que es the International Self-Report Delinquency Research, una encuesta que es un estudio de referencia sobre la delincuencia juvenil autoinformada en España y Europa. Ha participado em diversos estudos financiados ao nível autonômico sobre delinquência juvenil e acessibilidade à justiça. São muitos trabalhos, muitas pesquisas relacionadas à delinquência juvenil, o papel da mulher na delinquência. Esses projetos hoje, alguns deles estão utilizando a base de dados desse International Self-Report Delinquency, que é um questionário de comparação internacional com questões aplicadas a jovens em escolas também, mas também tem módulos de pesquisa online, e é muito interessante para a gente ouvir hoje sobre essas pesquisas, porque nós estamos em busca também de instrumentos para coleta de dados sobre violência praticada por jovens e em contexto escolar também, e essa é uma das bases de dados que temos no horizonte. Então, bem-vinda, professora Raquel Bartolomé. Hoy la profesora Raquel comentará los resultados de investigaciones recientes que relacionan la victimización online y offline de los adolescentes y en cierta medida si hay coincidencia en relación a los roles sociales de víctima y agresor en estos dos tipos de victimización. Creo que tendremos unos 40 o 50 minutos de exposición para la profesora Raquel y luego haremos nuestros turnos de preguntas, pero como Raquel preferir.
A professora Raquel vai falar um pouco sobre os resultados de uma pesquisa recente, em que ela trabalha com vitimização, com temas, né, de vitimização online e offline por adolescentes, em alguma medida, se existe coincidência em relação aos papéis sociais de vítima e ofensor nesses dois tipos de investigação. Também tenemos muy interés en el tema del acoso escolar, que es algo que Raquel probablemente irá a tratar también hoy, entonces es un honor, como ha dito. Nosso plano é que a Raquel tenha em média 40, 50 minutos de exposição para falar, podendo falar o tempo que for do seu interesse, que a gente está aqui todo ouvidos, e que depois a gente faça os turnos de perguntas. Por isso, agora passo a palavra à professora Raquel. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias por invitarme, Ludmila y Valeria, muy amables en todo lo que habéis dicho. Es verdad que hemos trabajado en muchas cosas, pero esto es sobre todo una cuestión de edad, así que quiere decir que nos estamos haciendo ya mayores. Este tema que voy a contar un poquito, bueno, quiero pedir disculpas también porque yo no hablo portugués ni portuñol, es una pena, tengo que hacer un esfuerzo en esto, pero tendrá que ser más adelante, hoy es imposible para mí. Hemos trabajado algunas veces en temas de violencia escolar y hemos hecho asesorías sobre violencia escolar. Y yo pues voy a hablar de un trabajo concreto en el que intentamos ver qué pasa en esos roles de agresores y víctimas, ¿no? Y en qué medida hay concurrencia, y luego relacionarlo también con un trabajo criminológico más amplio que no va dirigido exclusivamente a la violencia escolar, pero que la incluye, ¿vale? Entonces, a ver, ¿qué sepa pasar yo? Bueno, la violencia escolar tiene muchos problemas de definición y de medida. Yo no puedo abordarlos todo, pero bueno, entendemos como violencia escolar conductas que suponen un daño o producen daño o malestar, porque es la propia persona víctima la que puede decir si ese daño ha ocurrido, que tienen que ser intencionadas. Y este es el primer problema para realmente poder medir violencia, que no podemos medir bien la intencionalidad ni la estrategia. Habría que utilizar desde observación hasta entrevistas y otras técnicas muy específicas para realmente poder decir que estamos midiendo conductas que intencionadamente buscan el daño cuando estamos hablando de niños y de adolescentes, simplemente por su propio desarrollo, ¿vale? Ocurren dentro de los espacios físicos del centro escolar y están relacionados con lo escolar, ¿vale? De manera que ahora mismo sabemos que mucha de la violencia que ocurre fuera del entorno escolar también es escolar, porque tiene que ver con los mismos grupos de niños y niñas, de chicos y chicas, y con las relaciones y los conflictos que han aparecido dentro del ámbito escolar. Es difícil medir intencionalidad, ya lo he dicho, y también es difícil medir con propiedad y rigor el acoso, porque el acoso, bullying, se define como un tipo de violencia que es recurrente, en la cual hay digamos, niveles de poder diferentes, de manera que la víctima siente que no puede escapar ni puede salir de la situación de acoso, y en la cual además hay agresiones, ¿de acuerdo? Para los autores ha sido bastante difícil tratar de no solo dar una definición, sino entender cómo se relaciona esta forma concreta de violencia, que es el acoso, con el resto de formas de violencia que ocurren tanto dentro como fuera del entorno escolar. Y realmente se ha hecho un esfuerzo muy grande, sobre todo por parte de psicólogos, al menos en España y en Europa, más desde la psicología que desde el ámbito de la criminología, por estudiar el bullying o acoso. Y ese trabajo tan dirigido desde una disciplina concreta, que en este caso es la psicología, ha hecho que a veces se pierda de vista que tanto la violencia escolar en general, la agresión de cualquier tipo o el maltrato, acoso, que es recurrente, son conductas antisociales y antinormativas y por tanto tienen que tener elementos comunes con el resto de conductas antisociales y antinormativas. Y generalmente se ha estudiado
de una forma bastante aislada, como si fuera totalmente diferente de cualquier otra conducta, ¿no? Yo voy a plantear aquí que esto no es exactamente así. Entonces, ¿cómo han intentado medirlo los diversos autores y autoras que lo han trabajado? En general, lo que se usa es una lista, igual que los autoinformes delictivos, una lista de conductas y además se mide frecuencia, porque si no, nunca podríamos decir que en algunos casos se produce acoso, ¿vale? Debería incluir un listado de conductas diversas, desde conductas de tipo verbal, más físico, burlas y también de forma específica peleas, porque las peleas tienen un lugar un poco diferente y un funcionamiento también un poco diferente. Y muchas veces se quedan fuera de la comprensión de la violencia escolar, cuando sin embargo tienen un papel en las relaciones entre los escolares. Habría que preguntar, además de la frecuencia, quién lo hace, porque la idea es que sea recurrente, pero que además, para poder observar que hay esa diferencia de poder y que las víctimas no pueden escapar, es que deben ser las mismas personas las que recurrentemente hacen esos actos. Y sobre todo debería ser breve. Este es uno de los grandes problemas de todos los autoinformes. Son muy largos. En nuestra experiencia a veces son larguísimos, porque los investigadores, las investigadoras tienen una necesidad de saber cada una de las conductas que ocurre, ¿no? Y con qué frecuencia ocurre. Y eso al final es interesante si quieres tener, digamos, como una visión de todas las cosas que pasan, pero desde el punto de vista teórico al final no aporta tanto tener tantas conductas. Lo que tiene que haber es una variedad suficiente de conductas que sean relevantes, pero es mejor que sea breve. De hecho, hay un intento ahora de hacer una escala en Zúrich, bueno, en Suiza, que sea de 10 ítems, porque lo que sabemos es que se aburren contestando y empiezan con ánimo, pero van abandonando y que luego a veces incluso no contestan de forma fiable porque son demasiadas preguntas y demasiadas preguntas de seguimiento. Por tanto, ¿hay una medida ideal? No hay una medida ideal. Lo que hay es muchas encuestas. Si yo tuviera que decidir, y es lo que intento hacer, elijo las más breves que ya hayan sido validadas porque permiten preguntar otras cosas sin cansar demasiado a los niños y a las niñas, ¿vale? Si se usa una... Raquel, Sí, Raquel, un momento. Esta es una cuestión muy importante para nosotras, por tanto, yo gustaría de pedirla para hablar un poco más despacio. vale. Queríamos comprender en portugués porque nosotros somos las personas del portuñol y eso, pero es muy difícil en algunos Momento, vale. momentos. Esto es algo que es fundamental para nosotros. Tengo acá una estudiante, Cintia, que está muy interesada en esto, por ejemplo. Vale. Ella habla español, pero otros no. Entonces, se pudiera hablar un poco más despacio. Más despacio, ¿vale? Si se me olvida y hablo rápido, me paráis otra vez, ¿vale? Bueno, importante, tiene que haber conductas de todo tipo, verbales, físicas, de burla y también de exclusión, ¿vale? Debería incluirse alguna pregunta sobre peleas, porque generalmente queda a veces un poco fuera de los cuestionarios. Y mi recomendación es que sea breve. Hay muchas encuestas validadas ya, muchísimas, pero al final lo que importa es que los niños las contesten y no se sientan cansados, aburridos, incluso a veces acosados, teniendo que contestar cuestionarios muy largos, ¿vale? Entonces, lo mejor para mí es elegir un cuestionario que sea muy breve, lo más breve posible. Uno de los más breves, lo he puesto ahí, es de Murray y otros, Eisner y otros colaboradores, que están validando uno de 10 ítems solo, cuando hemos llegado a pasar cuestionarios de 70 ítems, que es una barbaridad. Al final, los de 10 ítems y los de 70 nos dan una información muy similar. Puede ser que perdamos algo, haya una conducta que no conocemos bien o cuántos lo han hecho,
pero la mayoría de los trabajos después que se publican lo que hacen es una escala o una agregación de conductas. No analizan cada una de esas conductas. Hay una que merece la pena ser analizada de forma independiente y son las peleas. Entonces, si está incluida las peleas, el resto de preguntas que no sea demasiado largo. Esta es la idea que yo intentaba transmitir, ¿vale? A veces en algunos cuestionarios se usa específicamente la palabra acoso o bullying o maltrato, ¿vale? En esos casos hay que incluir una definición, porque si no, lo que sabemos es que distintos niños entienden distintas cosas y están respondiendo, digamos, a una idea personal de lo que es acoso. Entonces, hay que incluir una definición. Habría que preguntar por todo tipo de participación, es decir, como agresor, como víctima, como espectador, porque casi todo el mundo participa de alguna manera y una parte importante participa de más de una manera, aunque previamente no le habíamos dedicado mucho, digamos, mucho estudio a eso, ¿vale? Y otro consejo que yo daría, sobre todo para medir victimización, es que se incluyan preguntas que hacen referencia a sentimientos, a cómo han percibido lo que ha ocurrido. Hay una escala muy pequeñita, 3 preguntas, 3 ítems de victimización que está tomada del Kidscreen, que es un instrumento para valorar o evaluar calidad de vida, y tiene solo estas 3 preguntas. ¿Se han burlado de ti? ¿Has tenido miedo de tus compañeros en el colegio? ¿Te han intimidado o amenazado? Y nosotros hemos comparado estas 3 preguntas con escalas que tienen hasta 15 o 20 preguntas de victimización y estas funcionan mejor, ¿vale? Yo no voy a poner aquí una comparación, ¿no?, en cuanto a funcionamiento psicométrico, pero 3 funcionan mejor que muchas de las escalas que previamente habíamos utilizado. Y son solo 3, con lo cual facilitan mucho la administración, facilitan mucho que los niños contesten y se da la oportunidad en la investigación de preguntar por otras cosas que pueden ser interesantes, ¿vale? La visión clásica de la violencia escolar era agresores y víctimas, 2 roles muy claramente diferenciados, con personas que además también tenían características muy diferentes. Sin embargo, había muchos datos, mucha información que era contradictoria, ¿vale? En esta visión de agresores y víctimas como grupos claramente distintos. Con respecto a los agresores, era contradictorio que por una parte se consideraba que estaban en riesgo de tener muchos problemas y por otra parte se encontraba que tenían buenos niveles de aceptación y adaptación. Esto es contradictorio. Están bien, son aceptados, están bien adaptados y a la vez están en riesgo, ¿vale? Las víctimas, por su parte, tienen bajos niveles de aceptación y adaptación. Desafortunadamente sabemos que todas las intervenciones que existen son menos efectivas con las víctimas que con los agresores. Y en muchos estudios aparecía otra contradicción. Se hablaba de víctimas pasivas y víctimas agresivas, ¿no? Sin que estuviera muy claro cómo ocurría y a qué se debía esa diferencia entre supuestas víctimas pasivas y supuestas víctimas agresivas, ¿vale? Pasado un tiempo, se observó, y aquí el trabajo de Cristina Salmi-Valle fue muy importante y sigue siéndolo, que además de agresores y víctimas hay espectadores, que muchas veces lo que funcionan son grupos y que probablemente lo que más funciona son redes dentro de las clases y en el conjunto del colegio, ¿vale? Y eso complica mucho la forma de entender y de trabajar, bueno, amplía la forma de entender y trabajar el bullying. En general, la diferencia entre agresores y víctimas con respecto a los no implicados siempre era la frecuencia, lo que se medía más, la frecuencia. Los que agreden mucho
es a los que se denomina agresores. Los que han participado alguna vez quedan en el grupo de pues, no implicados. Y lo mismo con las víctimas. Esta es la visión clásica, una separación como muy marcada entre agresores y víctimas. ¿Qué ocurre con el apoyo escolar en estos casos y con otras variables? Esto es de este trabajo nuestro, donde agresión y victimización se midió por frecuencia, ¿vale? Los que cometían, digamos, la frecuencia de comisión de agresiones y de victimizaciones, ¿vale? ¿Qué podemos ver y que era también un resultado contradictorio? Es verdad que aquellos que tienen una puntuación más alta en victimización están peor en el cole y tienen menos apoyo social, pero la cuestión es que los agresores están en una situación mejor, pero las mismas variables tienen la misma relación con la victimización y con la agresión. Y además en la misma dirección, funcionan de la misma manera, excepto la reputación. La reputación percibida es muy diferente entre víctimas y agresores, pero todo lo demás funciona igual. Entonces se decía, el apoyo social protege de la victimización y protege a su vez también de ser un agresor. Y tanto víctimas como agresores perciben poco apoyo social. Pero si tanto víctimas como agresores perciben poco apoyo social, ¿de acuerdo? ¿Por qué es? ¿Qué hace que en unos casos el bajo apoyo social produzca o se asocie a victimización y en otros casos se asocie a agresión? Y esto todavía no tenemos una buena respuesta. Yo luego voy a plantear una pregunta de investigación, ¿vale? Pero lo que acaba saliendo también en todos los trabajos es que hay una relación fuerte entre la frecuencia de agresiones y la frecuencia de victimización. Agresión y victimización siempre acaban estando unidas en todos los trabajos, ¿vale? Y entonces nosotros hemos usado la evidencia criminológica de forma general, no ya dirigida a entender la violencia escolar, sino la agresión temprana y la victimización temprana. ¿Y qué nos encontramos? Que toda la evidencia muestra que es que tienen patrones muy similares, patrones además evolutivos muy similares. Una minoría da cuenta de muchas agresiones y también me colaba ahí un porcentaje muy alto de agresiones y a su vez un porcentaje muy alto de experiencias de victimización. Es recurrente en general, tanto las agresiones como la victimización. El mejor predictor futuro de cometer agresiones es haber agredido antes. El mejor predictor futuro de ser víctima es haber sido víctima antes, ¿vale? Se alarga en la vida en los dos casos. En los dos casos progresan hacia una mayor gravedad, en unos casos de las agresiones que se hacen y en otro de las que se sufren, y hay una importante comorbilidad y coocurrencia de otros problemas, ¿no? Además de ser agresores, tienen otros problemas de conducta y otros problemas de relación. Además de ser víctimas, tienen otros problemas de conducta también y otros problemas de relación, ¿vale? Y la criminología da importancia no solo a la frecuencia, sino a la variedad de conductas que se cometen. Por ejemplo, nosotros usamos normalmente como una escala de riesgo futuro el haber participado en una alta variedad de conductas antisociales, más que el haber participado de forma recurrente en un tipo o dos de agresiones. Y lo mismo para las víctimas, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, nosotros decidimos hacer como un nuevo rol que ya se había descrito en parte de la literatura, pero que es muy coherente con lo que la criminología estaba estudiando, que es un grupo que son tanto agresores como víctimas, ¿vale? En este trabajo concreto, que solo era de violencia escolar, el porcentaje de niños y niñas que son tanto agresores como víctimas es en torno al 30% y en algunos estudios llega incluso al 40%. Está al nivel de los agresores puros, que era lo que se estudiaba antes, y muy por encima de las víctimas puras, ¿vale?
Si hubiéramos sido más estrictos en cómo medíamos y no hubiéramos tenido en cuenta solo la alta frecuencia en una conducta, sino en varias, las agresiones puras y la victimización pura baja más y crece esta. Esta siempre es la que crece cuando la medida es más rigurosa o más estricta, ¿vale? ¿Qué hicimos también? Pues ver esa variedad de agresiones. Entonces, ¿qué encontramos? Que los agresores puros, por decirlo de alguna manera, un 17% de ellos realizan una gran variedad de conductas agresoras, pero no tanto como los agresores y víctimas. ¿Vale? Este grupo, por tanto, son los que cometen más variedad de agresiones, los que sufren más variedad de agresiones, más que las víctimas, los que más se han sentido intimidados alguna vez y los que más se han sentido intimidados de una forma constante. ¿Vale? Esta pregunta de la intimidación funciona muy bien, como veis, y se ajusta muy bien a la experiencia de agresores víctimas, porque a veces se dudaba y se decía, en realidad este grupo de agresores víctimas no tienen miedo, no están tan mal como las víctimas, no sufren tantos daños como las víctimas. No, este grupo de agresores víctimas sufren muchas agresiones, participan en muchas agresiones variadas y frecuentes, se sienten muy intimidados de forma incluso constante y también tienen miedo. ¿Vale? Sí que hay una diferencia con respecto a lo que hemos denominado víctimas puras, ¿no? Que en las víctimas puras es más común tener miedo siempre y en los agresores víctimas es más común tener miedo a veces, pero el miedo está muy presente. Y sabemos que uno de los problemas de la intervención con víctimas es que no sabemos todavía trabajar muy bien el miedo. Y esto acaba afectando a los dos grupos, ¿vale? Intentamos ver qué cosas, no voy a entrar, no lo voy a, bueno, he puesto la tabla, pero lo voy a comentar solo para que no sea tan difícil de seguir, ¿no? Intentamos ver qué características de las que nosotros habíamos medido, incluido el apoyo, la reputación, la aceptación por el resto de compañeros o el sentimiento de pertenencia, de afiliación al colegio, permitía distinguir a los agresores víctimas de los otros dos grupos, ¿vale? Está claro que los agresores están mejor, eso es evidente, pero con respecto a las víctimas, lo único que volvemos a encontrar como relevante es la reputación, que en las víctimas puras se perciben con una reputación muy baja. No hay apenas ninguna otra diferencia y esto es un problema. Es un problema para los estudios epidemiológicos que intentan entender y clasificar, que es algo que nos gusta, ¿no? Clasificar a las personas para pensar en cómo podríamos hacer mejor prevención o cómo podríamos hacer mejor intervención. Otra cosa que encontramos es que uno de los centros que nosotros, esto se hizo en una ciudad relativamente pequeña de España, pero en el conjunto de Castilla-La Mancha, una de las ciudades importantes que se llama Talavera, y entonces nosotros vimos que un centro de los que, en los que recogimos datos, un centro de Talavera tenía unos niveles muy altos de agresión y victimización. A nosotros nos salió al hacer los análisis y después lo corroboramos hablando con la Delegación de Educación, bueno, las instituciones responsables y con la dirección del propio colegio. Eran conscientes de que en ese colegio estaba pasando algo, que había habido un cambio, de hecho, y había una desproporción con respecto a otros centros de agresión y victimización. ¿Qué encontramos? Que en este colegio lo que había era una proporción muy, muy alta precisamente de este grupo, de los agresores víctimas. No de agresores puros o de víctimas puras, sino de agresores víctimas, ¿vale? Con una percepción muy negativa del entorno escolar y una afiliación muy baja. De manera que cuando este grupo crece, se ha visto también en otros estudios, el malestar en el centro crece también.
¿vale? Es decir, que se extiende todo el malestar que tiene este grupo, que es el que tiene más malestar de los 3 que estudiamos, al conjunto del colegio, y se incrementa el malestar y paulatinamente, digamos, la situación del centro empeora. Habían intentado hacer intervención, prevención, habían puesto en marcha algunos programas y no les estaban funcionando. No lo podemos saber con seguridad, nosotros hablamos con ellos, vimos que se estaba haciendo y tal, pero hablando con los niños, uno de los problemas es que los niños sí que eran muy conscientes de que muchos de los que agreden son víctimas, muchos de los que son víctimas son agresores. Y los programas de intervención y prevención estaban pensados para agresores, por un lado, y víctimas, por otro. Y para los niños era demasiado evidente que eso no reflejaba lo que pasaba en ese colegio, y algunas de las actuaciones que se hacían hoy se considerarían contraproducentes, ¿vale? Porque, por ejemplo, sabemos que a las víctimas no hay que sobreexponerlas, pero algunas de estas víctimas, como a su vez eran agresores, estaban expuestos constantemente, y expuestos por parte del profesorado, por parte de quienes intentaban trabajar con ello. Entonces, este es un ejemplo también, aunque no hicimos exactamente una evaluación de cómo funcionaba ese programa, pero sí que es un ejemplo de que la visión que los investigadores tienen de un problema determina cómo se trabaja el problema, y si es errónea, lo que conduce no es a una mejora, sino a que la gente, en este caso los niños y las niñas, lo que perciben es que los adultos no saben de qué están hablando. Y de hecho, cuando se les preguntaba a los niños, la sensación que ellos tenían es, en realidad, los adultos no saben lo que de verdad pasa aquí. No lo ven, no se enteran, no lo entienden, ¿no? Bueno, en relación con la calidad de vida y las relaciones sociales, un poco como resumen, este grupo de agresores víctimas resulta que son los que más agresiones reciben y los que más agresiones hacen. Tienen la peor percepción del entorno escolar, tienen niveles muy bajos de calidad de vida. Dentro de las escalas de calidad de vida había de bienestar psíquico y de bienestar físico. En los 2 casos estaban más alteradas que en ninguno de los otros grupos, y tienen una baja reputación percibida, ¿vale? Las víctimas puras, por distinguirlas un poco, son muy similares, reciben menos variedad de agresiones en realidad, pero lo único que nosotros hemos encontrado en este trabajo y en otros, que difiere entre agresores, víctimas y víctimas, es que las víctimas puras tienen una percepción de sí mismos de muy baja reputación. Creen que tienen muy baja reputación, ¿vale? Eso es lo que más les distingue. Y los agresores son los que de estos 3 grupos están mejor. En algunos coles, por ejemplo, en algunos de los coles, porque hicimos también análisis por colegios, en algunos de los colegios los agresores estaban al nivel prácticamente de los no implicados. No se sentían dañados, tenían buen apoyo social percibido, también tenían buen apoyo social percibido por parte de los padres. Así que en este grupo el problema no es, y la agresión no se explica porque tienen bajo apoyo social. Eso explica los otros 2 grupos, pero o se relaciona, pero no aquí, ¿vale? Como discusión, yo os quería plantear que es difícil identificar qué diferencia realmente víctimas de agresores víctimas. Podría ser más miedo, y que son muy poco visibles socialmente. Y entonces esto deberían ser 2 aspectos a trabajar especialmente con las víctimas puras, el miedo y la poca visibilidad social que tienen. Y en criminología se habla de dos hipótesis para explicar que la victimización y también la agresión sea recurrente, ¿no? Que parten de ser personas distintas, o que la experiencia de victimización favorece una nueva experiencia de victimización por cómo responde,
a ellas. Seguramente, aunque estamos trabajando, pero ahora mismo no tenemos todavía datos, nosotros hemos visto que las víctimas tienen mucho miedo y muestran mucho miedo. Son poco visibles socialmente, excepto, son poco reconocidas, excepto en que tienen miedo. ¿Vale? Y entonces cada agresión lo que produce en estas víctimas es más miedo y que los demás los identifiquen como que son miedosos, básicamente. Y por tanto, cada agresión aumenta la posibilidad de una nueva agresión porque lo que manifiestan sobre todo es miedo y una dificultad enorme para hacer frente. ¿Vale? En los agresores víctimas tienen el perfil más desadaptado, incrementan los malestares del conjunto de la clase o del centro y no está tan claro qué es lo que hace que actúen de esta manera tan recurrente. Se ha planteado a veces que lo que sucede es que hay agresiones mutuas entre ellos, que el mismo grupo se agreden entre ellos y son víctimas, ¿no?, de otros que son también agresores víctimas. Nosotros, por ejemplo, no tenemos datos de esto. Esta es una hipótesis que se ha planteado en algunos trabajos y que necesita explorarse más. ¿En qué medida el grupo de agresores víctimas están dañándose mutuamente, ¿no? Y la otra pregunta que es difícil de contestar es ¿qué pasa con el bajo apoyo social? ¿En realidad es una causa, como se había planteado? Nosotros mismos lo hemos planteado así, ¿no? El chico que hizo la tesis conmigo era un convencido de que el problema era el bajo apoyo social, ¿no? Y que esto incrementaba el riesgo tanto de ser agresor como ser víctima, pero ya hemos visto que no incrementa el riesgo de ser agresor puro. Solo estaría relacionado con ser agresor víctima, ¿no? Entonces, la pregunta que en cambio él lo tenía muy claro, que era causa casi. En mi caso, yo me planteo mucho en qué medida el bajo apoyo social percibido es previo a los problemas de agresión y victimización o es posterior. Es una, no digo consecuencia, pero sí derivado de las experiencias de agresión y victimización. Cuando luego hemos hecho trabajos más de tipo cualitativo y hemos preguntado a los niños y a las niñas y a sus familiares, en realidad muchos niños que dicen que no tienen apoyo social de sus padres, sí lo tienen, pero no es el apoyo que quieren. No, digamos, no funciona como ellos querrían que funcionara. Ellos querrían no tener que decir que son víctimas. Ser víctima es duro, pero además reconocerte víctima y expresar que eres víctima es muy duro. De manera que ellos querrían que el apoyo social se manifestara sin tener que pedirlo. Lo que la gente espera, los adultos y otros niños esperan, es que las víctimas pidan ayuda. Como no piden ayuda, no se les da ayuda. Ellos lo que quieren no es eso, lo que quieren es que los demás se den cuenta de que necesitan ayuda y les ofrezcan ayuda, les ofrezcan el apoyo para hacer frente a la situación sin tenerse que reconocer, sin exponerse como víctimas, ¿vale? Creo que aquí hay un tema para trabajar mucho en el futuro y que tiene mucha importancia de cara a los programas de intervención que se hacen, ¿vale? Porque damos por supuesto que es fácil pedir ayuda. Para quien es víctima es casi como reconocer una incapacidad. Entonces es muy doloroso y prefieren callar que reconocer. Cuanta más valoran a las personas, ¿no?, a las que les gustaría pedir ayuda, por ejemplo, a los padres, para algunos niños más difíciles. Esperan a que sea una situación insostenible. Lo que manifiestan son muchos malestares físicos, psicológicos y quieren que los demás respondan proactivamente, no que les tengan que pedir, ¿vale? Y las propuestas preventivas y de intervención tendrían que cambiar, en España por lo menos, no sé
quizás en Brasil sea de otra manera, pero yo recientemente volví a revisar algunos de los protocolos que hay y en los protocolos solo se habla de agresores y víctimas. Este grupo de agresores víctimas que están tan mal y que generan tanto malestar no está contemplado. Me invitaron también a una cosa con orientadores y muchos de los orientadores escolares, que en España hay uno en cada, al menos uno en cada colegio, y de los educadores, que hay algunos en institutos, no contemplaban que existieran agresores víctimas. Y recuerdo, por ejemplo, que algunos me decían, bueno, pero entonces son otra vez víctimas pasivas o agresivas, es decir, la necesidad de que esto no puede ir junto, es incompatible, pero la vida es mucho más diversa de lo que a veces pensamos los investigadores y no solo es compatible, sino que es común y dañino y afecta mucho a los niños. Entonces, en España al menos, no sé allí, muchas de las propuestas preventivas y de intervención, los protocolos de actuación, la formación que reciben el profesorado y que reciben los orientadores y los educadores, tendría que cambiar, porque es demasiado dicotómica. Y cuando hay niños y niñas que son agresores y víctimas, ambas cosas, porque coocurren, no es que primero una, luego otra, sino que coocurren, las actuaciones suelen ser contraproducentes. Porque no saben bien dónde clasificarlos, los acaban clasificando o como agresores o como víctimas, y para el resto de los niños es evidente que ahí hay un error y que las cosas no se están haciendo bien, de manera que algunas prácticas no funcionan, ¿vale? Además de esta coocurrencia entre victimización y agresión, que nosotras pues, nos interesa mucho, es verdad que no todos los trabajos que hacemos nos permite indagar sobre el tema, porque a veces, pues como pasa con el ISRD, pues nos tenemos que adaptar a la escala, o sea, en este caso al instrumento que se ha diseñado en el proyecto internacional. Así que las cosas que se preguntan en el proyecto internacional del ISRD son las que nosotros tenemos. Con el ISRD nos interesaba tanto observar si esta coocurrencia ocurre para otro tipo de conductas antisociales, no solo en el colegio, esperábamos que sí, porque la evidencia criminológica era que sí, pero también qué ocurre en el contexto, digamos, online, ciber, ¿no? Y en el contexto offline, ¿no? Presencial, en la vida presencial. Mucha de la investigación que se ha hecho en España en los últimos años ha sido precisamente sobre ciberacoso y se trasladó tanto a la comunidad científica como a la comunidad escolar y a los padres y a la sociedad que el ciberacoso era un fenómeno distinto, que tenía características distintas, que era más dañino, que no eran los mismos niños y niñas los que cometían conductas de acoso online, que era algo muy diferente, ¿vale? Y durante años se ha trabajado así, aunque algunos investigadores decían que no podía ser así. Lo que hemos visto antes, estamos hablando, desde la perspectiva criminológica, estamos hablando de conductas antisociales y antinormativas, ¿vale? Algunas de esas conductas tienen características especiales, pero también tienen que tener elementos comunes. Si no, algo estamos haciendo mal, incluso en las teorías que tratan de explicar la conducta antisocial. Uno de ¿Lo he silenciado sin querer? Sí. Sí, perdón, ha sido sin querer. Bueno, uno de los que era crítico con esta idea era precisamente el padre, ¿no?, de la idea del bullying y de medir el bullying, que se resistía a creer que el ciberbullying fuera algo tan distinto, tan diferente, tan grave, tan grave, y también se resistía a creer algo que nosotras también nos resistimos a creer, que si en un lugar hay un descenso, como ha pasado en España y en general en Europa, un descenso de la conducta violenta, es porque se ha trasladado al mundo online. Y no porque las cosas hayan mejorado. Nosotros somos más optimistas, creemos que las cosas han mejorado. Pueden volver a empeorar, pero creíamos que han mejorado. Poco a poco se ha ido comprobando que realmente había una sobreestimación de lo que era el ciberbullying,
de lo que es la delincuencia online en jóvenes, ¿no? Y también del daño que produce. Este trabajo es reciente, pero es con datos parciales, es decir, que teníamos todavía menos de la mitad de la muestra, pero esperamos tener más. Lo que nosotros hemos visto, hemos encontrado es lo mismo que veníamos diciendo, que hay una gran concurrencia, ¿vale? Las personas que son cibervíctimas de algún tipo de delitos de los que nosotros hemos estudiado son también delincuentes, tanto ciberdelincuentes, tanto online, por tanto, como offline. De hecho, mucho más offline, ¿vale? Fuera del mundo online. Y que las víctimas online son víctimas también offline, en gran medida. Y lo mismo pasa con los ciberdelincuentes. Entonces, no son grupos separados que tienen necesidades diferentes con los que hay que trabajar de forma específica, sino que en gran medida son las mismas relaciones que se trasladan al mundo online. Son los mismos problemas que se trasladan al mundo online. Pero ya veis que nos ha salido un 23% de cibervíctimas y un 13% de ciberdelincuentes, por tanto, no hay un traslado del mundo real presencial al mundo online. No es que la violencia ha bajado porque todo se ha ido al mundo online, porque realmente no participan tanto en el mundo online como para dar cuenta de la bajada. ¿Vale? Hemos encontrado una diferencia, pero esto lo planteo como algo que hemos visto y que no sé si en el futuro con más datos podremos explicar por qué ocurre esto. La concurrencia entre agresor, víctima, en este caso delincuente, víctima, ¿no? Es mayor offline que online. En online hemos encontrado más víctimas puras, pero es que en online nosotros hemos encontrado pocas víctimas también, ¿de acuerdo? Y es probable que quizás en algunos casos todavía no perciban que algunas cosas que les han podido ocurrir online son un problema. Esto puede ser algo que todavía afecte a la medida. No estamos muy convencidas de ello, pero bueno, es algo que tenemos que explorar también en el futuro. El caso es que online hemos encontrado más víctimas puras, pero hay que recordar que estas víctimas puras online en realidad son víctimas fuera también y en muchos casos cometen conductas agresoras fuera, ¿vale? Por tanto, nosotros no encontramos que haya desplazamiento, tampoco el BEUS lo ha encontrado. La gran mayoría de los implicados online participan también offline. La gran mayoría, entre el 60 y entre el 60 y el 80% de los que han tenido alguna participación en conductas antisociales online, las han tenido offline. Es decir, que entre el 60 y el 80% son las mismas personas haciendo conductas antisociales o sufriendo conductas antisociales en contextos distintos. Por eso también creemos que lo escolar también sale de la escuela. Muchos lo sufren en la escuela y fuera de la escuela y además también online. Muchos lo hacen en la escuela, fuera de la escuela y además también online. Y no se puede separar tanto. Para entender la conducta que hace daño a otros hay que integrar todos los contextos en los que ocurren, ¿vale? La mitad, por tanto, son tanto ofensores como víctimas, en algunos casos, ya he dicho, llega al 80%, y por tanto es también una muestra de que la coocurrencia y también la participación en distintos contextos se da en grupos sociales muy diversos, se da en chicas y chicos, aunque no he puesto los datos separados entre chicos y chicas por no alargar, ¿vale? Pero se da en chicos y chicas, en todos los países donde se ha estudiado, en distintos ámbitos de interacción, incluidos ámbitos online y ámbitos offline, y era algo que todavía nosotros no teníamos datos y no se había podido comprobar en España, pero lo que vamos viendo es que también en España, como esperábamos, ocurre esto, ¿vale? Y que la explicación de los cambios que hay en un país, por ejemplo en España, en cuanto a los niveles de violencia, no se puede explicar apenas por el desplazamiento online. Hay que explicarlo de otra manera, ¿vale? Habrá que, todavía seguimos explorando hipótesis, pero de otra manera.
y que para entender a los niños y niñas que participan en conductas antisociales hay que tener en cuenta distintos contextos y que una buena parte de ellos a veces agreden y a veces sufren agresiones. Muchas veces variedad de agresiones en las que participan, muchas veces sufren variedad de agresiones. Y que esto pues es un reto para el futuro, o al menos así lo veo yo, un reto para el futuro. Seguro que Valeria va a hacer un trabajo en el futuro que va a ayudar a entender un poco más este proceso. Esto es un tema que quizás, no sé, quizás lo he contado muy rápido, que yo llevo peleando casi desde que estoy en el centro para estudiarlo de esta manera y para ver esta conexión entre agresores y víctimas, y que muchas veces cuando hemos pedido proyectos no ha gustado y siempre hemos tenido que dejarlo casi en segundo plano porque no responde a la visión que tanto la sociedad como algunos investigadores todavía tienen, ¿no? Todo muy claramente delimitado con figuras muy puras. Y luego resulta que la realidad pues, es mucho más diversa y la concurrencia es importante. Bueno, hasta aquí lo que quería contar. Siento si he sido muy rápida o ha sido un poco farragoso, pero bueno, cualquier pregunta que tengáis, pues aquí estoy. Muchas gracias, Raquel. Foi perfecto. Usted habló despacio, podemos entender, compreender todo. Foi perfeito. Agora, para começar, vamos aceitar algumas perguntas através do chat ou diretamente de nossos participantes. Pero, em primeiro plano, gostaria de dizer algo. O tema da violência que afeta a los adolescentes em Brasil é absolutamente relevante. Esto se debe a que seguimos teniendo altos niveles de delincuencia violenta, de violencia personal, y es de a convertir a los jóvenes en sus principales víctimas. Estar en la escuela es un factor de protección muy importante para impedir estas carreras delictivas. Sin embargo, en muchos momentos en la escuela también hay retos de convivencia que tienden a excluir precisamente a aquellos que más necesitan de estar presentes en las escuelas. Aunque hechos como los daños a la propiedad son los más frecuentes registrados en las escuelas por la policía en Brasil, hay muchos otros fenómenos, problemas menos frecuentes que comprometen enormemente el aprendizaje. La indisciplina, las agresiones verbales y físicas entre alumnos y contra los profesores, el acoso escolar. El tema se hace aún más evidente tras la vuelta a las aulas, a las clases, cuando se produjo un empeoramiento de los problemas de la salud mental, de los informes de registros de situaciones violentas en las escuelas después de la pandemia. No después de la pandemia, pero después de la vuelta a las clases. Sí. Los casos parecen haber empeorado y nosotros investigadores y educadores tenemos el reto de identificar los fenómenos y pensar cómo intervenir sobre ellos. Por el lado de la educación, todavía es necesario ser más enfático en la propuesta de prevención de la violencia entre los adolescentes y jóvenes en las escuelas. Por el lado de la criminología, hemos señalado la poca relevancia de las intervenciones basadas en la tolerancia cero y la apuesta por la presencia de policías en las escuelas. Solución. Por tanto, tenemos que reflexionar en usted está como que ayudándonos en esto, en cómo registrar, cómo hacer los registros de los eventos en las escuelas, cómo hacer una investigación de calidad sobre el tema y cómo inducir, controlar y evaluar las políticas públicas en esta materia. Esto para nosotros es muy importante. Sería muy interesante saber cómo ustedes en España están pensando en trayendo estos temas para sus investigaciones de esta cuestión
sobre el momento después de la vuelta a las clases, a las aulas presenciales. ¿Ustedes están observando como que Sí. un cambio? Bueno, a ver, se hicieron muchos trabajos en España, bueno, una locura. La gente se puso a investigar durante el tiempo que estuvimos encerrados en casa, pero que en España en realidad fue poco. Los niños enseguida volvieron a la escuela, no es igual en otros países. Volvieron pronto a la escuela. Lo que sí se ha observado es en salud mental un empeoramiento. Se ha dado mucha importancia a que ha sido la pandemia y el hecho de estar encerrados, ¿vale? Nosotras hemos observado, lo que pasa es que nosotras no pasamos datos en ese momento, estamos recogiendo ahora y preguntando, haciendo algunas preguntas sobre el confinamiento y qué cosas ocurrieron en el confinamiento, pero no puedo decir que yo tenga los datos ya, pero creo que de partida en España enseguida es que nos gusta mucho el alarmismo, no sé en otros sitios, pero aquí nos gusta mucho el alarmismo. Hubo enseguida otra vez una alarma de lo mal que estaban los niños, ¿no? Y que el problema había sido el confinamiento. Yo lo que he observado, porque claro, lo que hacemos también es, hacemos muchas de estas encuestas, pero también hacemos entrevistas, ¿vale? Y yo lo que he observado es que hay malestar, pero que el malestar no deriva tanto de haber estado encerrado, sino que, por ejemplo, niños y niñas que ya estaban mal, pero que tiraban, ¿no? Iban a la escuela, no es que estuvieran muy contentos, tenían algunas dificultades, tal, pero estaban yendo y tal, pues pasaron unos meses cerrados en casa y para algunos los tengo muy cercanos, algunos dicen que fue el mejor momento de su vida, los 4 meses que estuvieron encerrados, porque no tenían que ir al instituto, no tenían que enfrentarse a situaciones que para ellos son difíciles día a día, y entonces lo que ha sido muy duro es volver, porque han estado como en una especie de burbuja, protegidos, no todos, hay niños que sus casas estaban mal, pero digamos en una parte de estos niños han estado como protegidos en una especie de burbuja, podían jugar con sus amigos, porque ahora hay medios para seguir jugando con tus amigos online, estaban en contacto con personas queridas de forma no solo cotidiana, sino constante, mucho más tiempo con personas queridas que normalmente en su vida, y volver al instituto o al colegio ha sido una tarea ardua para ellos y difícil, ¿no? Pero lo que yo he visto cuando he hablado con algunos de estos niños es que en realidad nadie les ha preguntado por qué les ha costado tanto volver, ¿no? Sino que les preguntan mucho por salud mental. Muchas de las encuestas que se hacen son de salud mental y por lo mal que estuvieron cuando estaban confinados, cuando ellos dicen que en realidad ellos confinados estaban bien, porque estaban protegidos. Entonces yo creo que ahí nosotros todavía no tenemos datos, pero hay una oportunidad de conocer también qué ha supuesto para los que son víctimas y los que son agresores víctimas. Haber estado un tiempo en casa, ¿no? Fuera del ámbito escolar, no solo porque no van al cole, sino porque no tenían que estar en el patio, la salida del colegio, la entrada del colegio o las relaciones muy marcadas por lo que se vive en el colegio. Entonces, en España eso creo que todavía no se está trabajando suficiente y hay que trabajarlo. Otra cosa que quería aprovechar para comentar es, a ver, creo que España es a nivel europeo el país que más ha estudiado el bullying, más estudios sobre bullying hay, mejor conoce el bullying en el país y también más alarma crea en torno al bullying, cuando es uno de los países europeos que menos problemas de acoso escolar tiene. De hecho, hay una tendencia grande en España a importar programas de prevención e intervención, ¿no?, de países que tienen tasas mucho más altas que España y que después de haber pasado esos o haber implementado esos programas siguen teniendo más problemas que en España.
¿Qué problema tenemos nosotros? Que no hemos hecho buenas investigaciones para saber por qué en España había ido bajando la violencia. Porque en España habían mejorado las tasas de violencia escolar. Porque claro, los investigadores para conseguir dinero lo hacen sin intención, pero quieren conseguir dinero, entonces dicen, esto es un problema muy relevante, ¿no? Claro, si tú le dices a una entidad que financia qué bien estamos en España comparativamente con el mundo, queremos saber más, pues no te dan dinero. Pero si dices, este es un problema relevante, los niños tienen muchísimo malestar, no sé qué, la pena de eso es que no nos permite saber bien qué cosas han funcionado, aunque fueran informalmente, para que sin muchos programas de intervención o de prevención, las cosas habían ido mejorando. En los años 80, aunque la gente no se acuerda, estaban peor en España. Entonces las cosas han ido mejorando. Y desde luego aquí también es un factor de protección. Cuanto mejor va la escuela, mejor, desde luego, ¿no?, va la trayectoria vital de estos niños. Una cosa que creemos que funciona en algunos colegios y que depende más que de programas, de personas, es que saben hablar con los niños. Y claro, esto queda un poco, no sé, esto está grabado, no debería haberlo dicho. Bueno, siempre me pasa, luego me doy cuenta de que está grabando. A ver, los programas están bien y funcionan, pero hay un elemento fundamental en los programas que es quién hace el programa. Y hace falta no solo gente que está bien formada, sino gente que se maneja bien con los niños en el mundo de los niños. Y cuando hay gente que se maneja bien con los niños en el mundo de los niños, los programas van mucho mejor, pero incluso cuando no se ha implementado un programa exactamente, ¿no?, que ha sido evaluado previamente y tal, las cosas van bien, porque ellos sienten que hay alguien que les entiende, que entiende las dinámicas que ocurren en la clase o que ocurren en el entorno escolar. Y sobre todo, esto es observación, gente, pero hay un trabajo que luego os lo podría mandar, que sabe tratar bien a las víctimas, sin exponerlas, sin que su identidad se vea comprometida, porque bastante baja reputación tienen ya, ¿no?, y que les permite ser visibles socialmente sin sentir que van a recibir nuevas burlas. Y ahí hay una línea de trabajo con las víctimas, porque es lo que más cuesta en los países europeos, ¿vale?, trabajar con las víctimas. Trabajar con los agresores tiene un poquito más de efectividad, pero todos los programas al final son a largo plazo los efectos. A corto plazo se va viendo pequeños cambios y a veces hace falta tiempo, como un cambio, ¿no?, en el propio funcionamiento de los colegios para que se lleve a cabo. Una parte importante de la que yo no he hablado aquí es el ambiente que hay en el colegio. Por eso, bueno, totalmente de acuerdo que la tolerancia cero no funciona nada. En España, menos que nada. La gente aún todavía piensa, si fuéramos más estrictos, más severos y tal. Eso no funciona nada bien con niños y adolescentes en España. Entonces, tolerancia cero no. Y hay que conseguir un ambiente de seguridad. Un ambiente donde no solo es que se sientan seguros, que saben lo que está bien y lo que no está bien, y saben a quién pedir ayuda y cómo pedir ayuda. Esos 3 elementos son importantes de cara a que no solo es un trabajo con algunos que tienen problemas, sino que como es un problema mucho más grupal y de redes, también el entorno escolar en su conjunto, el ambiente escolar en su conjunto tiene que mejorar y eso lo agradecen mucho, es lo que nosotros hemos visto. Pero entiendo que también seguramente el problema es muy diferente aquí que allí.
Graças, Raquel. Raquel, isso é interessante. Eu havia perguntado a Raquel falado sobre os desafios que a gente tem com a pandemia e a volta às aulas. Pero eu primeiro. Raquel, poderia como parar de compartilhar sua pantalla para que Sí, podamos verla mejor? sí, que no me he dado cuenta. Graças. Sobre o problema de que a volta às aulas tem colocado um desafio grande para nós, pesquisadores e educadores nas escolas. Aqui a gente tem tanto estudantes quanto pessoas que fazem parte da rede municipal, e que em todos os casos a gente tem ouvido cada vez mais questões relacionadas a problemas de violência, de agressões entre alunos, contra professores, nessa volta às aulas. Então, Raquel falou sobre como na Espanha isso tem nuances, que em alguns casos há esses em que se fala muito da saúde mental como uma questão, mas que se falou também sobre como no espaço doméstico a proteção ela estava presente, principalmente desses eventos de agressão face a face, né? Com as aulas, com esse período online, isso não teria acontecido, e como há um desafio importante para aquele país em relação às pesquisas, porque se pesquisa muito bullying, talvez seja um dos países que mais sabe sobre isso, mas não necessariamente é o país onde esses problemas acontecem com tanta intensidade. O que é algo que em Brasil temos não temos muita clareza acerca de quão grande é este tipo de violência em nosso país, mas há muitas impressões de que as violências elas são muito frequentes, né? Mas que a Raquel termina falando algo que é muito importante para nós, né? O que é central para as políticas públicas é que haja pessoas capazes de compreender o que os estudantes, os jovens, os alunos falam, como eles se sentem, observar naquele espaço quem é vítima, quem está em risco, quem não está, quem está bem, quem não está, e apresentar para eles alternativas sobre como e a quem recorrer diante dos eventos. Isso é algo que a gente tem observado também no Brasil como sendo relevante, as pesquisas têm apontado isso ainda, que com menos dados que a gente tem lá. Pero temos perguntas. Elizabeth foi uma de nossas colegas que ha hecho uma pergunta e eu ha invitado-la para hacerla como de público. Então, Elizabeth, e se temos outras perguntas, por favor. Gracias, Valeria, y gracias, profesora. Es muy interesante conocer los datos y las cuestiones en España, pero lo comprendo que las cuestiones en Brasil son muy graves se tratando de violencia doméstica, específicamente, que es una cuestión que me interesa de pronto, porque trabajo con estas cuestiones de violencia praticada contra mujeres en relaciones íntimas. Por esto, porque los dados a respecto de los agresores mostraban mucho apoyo de los padres, pienso que muchos de los padres pueden ser, educan las crianças, los niños para ser violentos y agresivos también. Entonces, me ocurre la cuestión, ¿cómo es el ambiente familiar que estos niños son criados? Viven violencia también en los ambientes familiares, pero que en Brasil esto es muy común, ocurre no día a día. Vale. Yo pienso que muchos niños son domesticados, criados en ambientes para ser vítimas. E já chegam em las escolas com a postura de vítimas, outros de agresores ou os dois. Bueno, a ver, la mayoría de los estudios en España, como han estudiado agresores por una parte y víctimas por otra, pues claro, encontraban que tanto agresores como víctimas tienen bajo apoyo social por parte de los padres, ¿vale? Es cuando se distingue entre agresores y agresores víctimas cuando vemos que los agresores tienen buen apoyo percibido de los padres, perciben apoyo de los padres, ¿vale? Pero no significa que les estén educando en la agresión, sino que ellos sí perciben que sus padres les ayudan cuando tienen problemas,
¿vale? Porque las preguntas van en esa línea. Cuando tienes problema, tus padres te ayudan. Si tuvieras alguna dificultad, ¿crees que tus padres estarían ahí para lo que tú necesites? Si tienes, incluso se les pregunta a nivel económico, si no tienes dinero, tus padres te dan lo que necesitas, te preguntan qué necesitas, te preguntan cómo estás. Por ejemplo, hay unas preguntas que te preguntan cómo estás también, ¿vale? Hay otros estudios que sí han incluido variables sobre vivencia en la familia de problemas, ¿no? que puedan asociarse. Sí que se ha encontrado que hay una asociación, que hay una relación entre violencia en el hogar y violencia escolar, tanto en agresores como en víctimas. Sí que hay una asociación, pero las tasas en realidad son pequeñas, son en algunos casos, digamos, en una pequeña parte de los casos. La asociación existe, pero en una pequeña parte de los casos. Cuando se hacen los estudios evolutivos, la mayoría, por suerte, de los agresores van abandonando esa conducta. Además, por digamos, un proceso casi natural de madurez, las agresiones se van abandonando. Quedan solo un grupito como de irreductibles, de los que cuesta más cambiar. Y los que se mantienen más tiempo son las víctimas, ¿vale? En estos grupos que se mantienen más hay una relación entre conflictos familiares, no tanto violencia de madre hacia padre, aunque también puede estar, sino conflictos familiares y que estos niños mantengan su conducta más a largo plazo, ¿vale? Algunos de los conflictos familiares derivan del hecho de que estos niños son también agresivos o tienen reacciones desproporcionadas, molestas dentro de casa. Y de que los padres reciben muchas quejas del colegio. Reciben muchas quejas de esos hijos, ¿no? Cada vez que van al colegio reciben quejas de lo molestos que son, de que interfieren, de que no dejan a los otros hacer, y eso genera conflictividad. Entonces, hay quizás dos fenómenos distintos. Uno es que habría que enseñar a los padres que tienen niños que desde temprano son agresivos, ¿no? O incluso también que son violentos, a manejarse con esos niños, porque si no eso se convierte en una fuente de conflictividad familiar que agrava la situación. Y luego están otros niños que desafortunadamente es que en sus familias hay violencia, ¿vale? Y que habría que detectarlo. Esto digamos, me refiero más pensando en intervención, hace falta trabajar muy bien en los coles para detectar este otro tipo de padres, que hay conflictos y violencia dentro de la propia familia y que habría que derivar, que el colegio quizás no podría trabajar bien, seguramente no podría trabajar bien con esas familias donde ya había violencia y que habría que derivar a los servicios sociales, ¿vale? Aquí en España hay un problema con esto y es que los colegios están dispuestos a trabajar con lo que les compete, lo que sienten que es de su competencia, pero cuando detectan otro tipo de problemas en la familia no hay un protocolo claro de qué hacer. De manera que muchas veces en el entorno, en la escuela se sabe que en esa familia hay un problema y que eso está afectando al niño, pero no se sienten competentes para actuar ni para derivar, para pedir que otra institución, porque habría que trabajarlo seguramente desde aquí, se llama servicios sociales, o sea, servicios ya especializados para trabajar esos casos. Esos casos no son los que explican todo, ¿vale? Por eso me refiero que hay algunos de esos casos y otros, la conflictividad tiene que ver con que los niños tienen dificultad con la conducta y a veces son agresores, a veces son víctimas, están mal, generan malestar en el cole y eso acaba llegando a los padres. Eso se podría trabajar desde el colegio. Se podría trabajar en grupos de padres incluso, pero también con familias concretas, si se quiere. Hay colegios en España que lo trabajan, o institutos, que si lo trabajan, se trabaja bien
Y entonces produce una mejora en los dos lugares. Produce una mejora de las relaciones familiares, produce una mejora de las relaciones escolares, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es que hace falta muchos recursos, es decir, necesitas gente no sé si especializada, pero sí que conocedora del fenómeno muy en todas sus dimensiones y capacitada como para derivar a los niños cuando hay necesidades distintas. Esto tampoco es tan frecuente. Aún así, vamos, tenemos buenos niveles comparativamente con otros países, aunque las cosas no funcionen bien, pero sí que hace falta distintas formas de actuación. No sé bien allí cómo lo llamáis, pero aquí decimos hacen falta actuaciones como muy globales, casi universales para prevenir. Hacen falta actuaciones, digamos, de un grado medio para los que tienen algún problema, alguna dificultad, etcétera. Y luego hace falta actuaciones muy especializadas. Y en las actuaciones muy especializadas, algunas se pueden hacer en el cole y algunas hay que sacarlas del colegio porque tienen que ver con problemas familiares. Y trabajarla solo con los niños en el colegio no va a ser buena idea, porque no les permite afrontar el problema que tienen en su casa. Puede ser hasta contraproducente. Entonces, esta parte especializada yo creo que todavía necesita mejorarse, ¿no? De derivar a quien realmente pueda trabajar el problema de base que a veces es la familia. Vale, espero haberme explicado bien. Si no, luego me pedís información y yo mando información. Muchas gracias, Elizabeth, por preguntar. Obrigada, Elizabeth. Temos mais perguntas? Quem? Eu tenho várias. Eu gostaria de perguntar, Valéria, posso? Sim, Cíntia, obrigada. Esta é Cíntia, Raquel. Cintia, hola Cintia. Olá, Raquel, muito gusto. Em primeiro lugar, quero muchas gracias por la presentación, he aprendido mucho. En especial la parte que Valeria te ha dicho para hablar más despacio es muy importante para mí. Una gran parte de mi tesis es sobre eso, porque en Brasil no tenemos buenas medidas de bullying, estamos intentando mejorar, proponer mejoras para las medidas que tenemos acá. Pero lo que yo gustaría de preguntar es sobre los agresores víctimas, porque solo muy reciente he empezado a me atentar de ellos. Y lo que me parece difícil es que es la cuestión del desequilibrio de poder en los agresores víctimas. En especial, como usted ha dicho, que hay una hipótesis de que muchos de ellos agrídense mutuamente. Si se agriden mutuamente, ¿hay desequilibrio de poder? ¿Cómo? ¿Usted ya ha pensado sobre eso? Pues he pensado, pero no te creas que tengo solución. Por eso muchas veces yo, y al principio he puesto violencia escolar y no he puesto acoso, ¿vale? Porque acoso tiene una definición muy concreta y tiene que cumplir esas características, ¿no? Ser recurrente, que sí es muy frecuente, que sea recurrente, que haya un desequilibrio de poder, ¿no? Y que haya agresiones. Entonces, el desequilibrio de poder, aparte de que es difícil a veces de medir, ¿no? No es tan fácil de que se ajuste a lo que pasa en estas agresiones, que sí que son recurrentes entre agresores víctimas y agresores víctimas, ¿de acuerdo? Porque no tenemos mucha información, pero a veces cuando se les ha preguntado, ellos no perciben tanto que no pueden salir de una relación de acoso, sino que lo que perciben es que el mundo es a veces como muy hostil, ¿no? Y que ellos viven, de lo que no pueden escapar es de vivir como en una situación hostil casi constantemente. Y claro, eso no es exactamente cómo se define acoso, ¿vale? Por eso yo he pensado sobre ello, también le estoy dando vueltas y creo que quizás en el futuro podríamos hablar con más detalle, pero generalmente lo que opto es por evitarme problemas y entonces yo hablo de violencia escolar y no hablo solo de acoso.
porque en muchos casos es muy difícil demostrar ese desequilibrio. Y en el caso de los agresores víctimas, que resulta que son un grupo muy numeroso, muy dañado, que genera muchos daños y que afecta al funcionamiento en conjunto de los coles, no es fácil percibir ese desequilibrio de poder. De hecho, ellos no lo perciben. No digo todos porque, quiero decir, no tenemos muchos datos al respecto, pero cuando hemos preguntado, no perciben ese desequilibrio. Lo que perciben es como un mundo hostil, no sé, una hostilidad mantenida en el entorno y que los adultos no les entienden y no entienden lo que está pasando, pero no tanto ese desequilibrio de poder, ¿vale? Entonces yo entiendo la dificultad y mira, hubiera buscado alguna cosa que te hubiera podido ayudar, pero creo que es que a lo mejor hay que adaptar la definición a la comprensión que tenemos ahora del fenómeno. Esta es la definición cuando un poco se empezó a trabajar con el acoso y es una buena definición y ha permitido trabajar bien, pero incluso de cara a la intervención, es que hay un intento tan grande de encontrar ese desequilibrio de poder que justo en este grupo no es muy evidente, que distorsiona cómo se trabaja con ellos. Entonces yo creo que a veces, por muy buena que sea una definición, igual que las medidas hay que adaptarlas y ahora hay que incluir algo de ciberbullying y ahora sabemos que además hay que preguntar por las peleas en la medida de lo posible específicamente, no solo sobre si te han pegado patadas, no sé qué, no, sino participar en peleas de forma específica, pues quizás hay que cambiar un poquito la definición para que sea más fácil integrar a este grupo, porque este grupo es importante, tiene demasiados daños y hace demasiado daño como para no estudiarlo con un poquito más de precisión. ¿Vale? Pero vamos, que yo he pensado, pero no tengo una solución definitiva. Te tenemos que mandar, Cintia, allí con Olveus a ver cómo lo ve él. ¿No? Es que como allí en los países nórdicos, cómo lo ven ellos. Pero bueno, le daremos vueltas en el futuro. Temos muito o que conversar. Elizabeth abriu sua... Queria perguntar, Raquel, me interessou lá a apresentação sobre cyberbullying. Quando tu registras lá cyberbullying online e offline, não fica claro para nós outros, offline is the same of face-to-face? Sí, sí, presencial. Presencial. Cara a cara, sí. La única cuestión. Sí. Es que no sabíamos, a veces no sabemos ni cómo decirlo para que, porque los chiquillos a veces dicen, es que también es cara a cara. Quiero decir que si yo estoy discutiendo con uno en las redes, ¿no? Y estamos, por ejemplo, cuando juegan, a veces en algunos juegos se ven y se dicen barbaridades y se hacen gestos y tal, ellos incluso dicen, es que es cara a cara, o sea, es como, es tan presencial para ellos casi como lo que hacen fuera. Y entonces a veces para evitar esto lo decimos offline y online. No es que sea la mejor solución, ¿vale? Pero sí que hay que ver cómo lo viven ellos también. Los chiquillos, me refiero, los niños y las niñas a la hora de preguntarles. Porque ellos usan las redes, pero muchas de las cosas las hacen que ellos sienten que son cara a cara. De hecho, cuando se les pregunta, ellos también distinguen los que dan la cara, aunque sea online, los que dan la cara, de los que lo hacen todo de una manera que están por detrás, ¿no? Que no dan tanto la cara. Y por eso tendemos a usar nosotras, offline y online, pero sí, es lo que normalmente sería cara a cara o a través de internet, las redes. Ok. Eu gostaria que tu comentasses pouquinho para mim a questão de uso das teorias relacionais
não é, de la teoria relacional, para discutir a questão de agressor e vítima, porque me parece que está dentro desse campo de abordagem teórica. E me pareceu muito interessante, porque quando se discute violência homem-mulher, não hombres, mulheres, tu discutes muitas vezes a questão de que ambos constroem a relação de violência. Y es muy interesante. Creo que aquí las teorías también tienen que reformularse un poco, porque muchas de las teorías, igual que hemos dicho, bueno, cuando que ha preguntado Cintia del desequilibrio de poder, muchas de las teorías, por ejemplo, que se siguen usando en España, es las relaciones de dominio y sumisión, cómo se construyen y cómo se desarrollan las relaciones de dominio-sumisión en niños, ¿vale? Pero igualmente estaban pensadas para agresores y víctimas. No estaban pensadas para esta situación, que en realidad también está presente, digamos, relaciones de poder, pero cambian porque sufren daños constantemente, ¿vale? Y yo creo que las teorías, tal como están ahora mismo, no permiten explicar bien, no se ajustan bien a esta situación, que es ser agresor-víctima, de la misma manera que no permiten explicar muy bien dentro del ámbito doméstico, ¿no? Que el punto de partida era agresores víctimas y ahora se habla mucho, sobre todo en parejas jóvenes, en parejas en el noviazgo, de agresión mutua y bidireccional, que esto, bueno, en España está muy de moda, ¿no? La agresión víctima y bidireccional. Se está trabajando con teorías que no estaban pensadas para esa situación y que yo creo que no van bien. No tengo desarrollada cómo discutiría, sí que lo he trabajado un poco, lo he pensado un poco en relación con las mujeres, bueno, mujeres que delinquen o que son agresoras, pero no tanto para este tema. Pero mi impresión general es que las teorías, las grandes teorías criminológicas y las grandes teorías que se han utilizado para el bullying estaban pensadas para una participación pura de agresores o víctimas y era para personas que se ajustan muy bien a una forma de actuar concreta. Y luego la realidad es que estamos siempre encontrando, ¿no? Creando una relación. Creo que es importante plantearlo desde ese punto de vista relacional, me parece muy importante, pero necesita una mejora, en mi opinión, una adaptación a estas situaciones, porque de hecho algunos autores, por ejemplo, tienden a hacer otra vez, vuelven a caer o vuelven a plantear la víctima pasiva, la víctima agresiva, pero donde el foco está en que es víctima, ¿no? No en que puede ser ambas cosas y que a lo mejor depende del momento, la situación y la relación que tiene con distintas personas, que eso habría que valorarlo. Pero es verdad que, a ver, esto es algo que yo también tengo que pensar más. Pero me tomo nota porque me parece... Pergunta, mi cuestión es la última. Las edades de los niños en las entrevistas, eles respondiam de próprio punho as questões ou la entrevista? De los datos que yo he expuesto aquí, son todo, uno era de 12 a 18, de 12 a 18 y otros son de 14 a 18. Nos viene mejor lo de 14 a 18 porque los niños, pero bueno, a partir de los 12 años en España los niños pueden aceptar ellos participar sin que los padres den el consentimiento, ¿vale? Sí. Porque uno de los problemas importantes que teníamos era conseguir que los padres no queden el consentimiento, porque muchas veces lo daban, sino que firmen el consentimiento. Es decir, claro, hay que mandar a todos los padres y esto dificultaba las cosas, con lo cual ahora lo hacemos de manera que los niños pueden dar su consentimiento y lo rellenan ellos
lo que son los autoinformes lo rellenan ellos en papel. El primer trabajo que he puesto es en papel, se hacía en papel, y ahora estamos intentando hacerlo online, porque el ISRD se está haciendo online. Lo contestan en los ordenadores del cole o en tablets, pero que se les facilitan para que puedan hacerlo. Y lo contestan ellos. Están en grupo, en el grupo de clase, pero están suficientemente separados y siempre hay un entrevistador y el profesor que es responsable de la clase, un poco de supervisión, ¿no? Pero sin estar mirando ni lo que contestan, pero también un poco vigilando que entre ellos no estén hablando o no estén, en algunos casos, incordiándose. Entonces lo contestan ellos. Y cuando hacemos entrevistas, también a veces hemos hecho entrevistas, no entrevistas, sino grupos de discusión, sí, para hablar del tema, pero por ejemplo, yo creo que el grupo de discusión hay que tener cuidado porque es difícil. Una cosa es, por ejemplo, tener un grupo de discusión para saber qué entienden ellos por acoso, que va bien, y otra cosa es hacer un grupo de discusión para saber qué siente una persona que ha sufrido o cómo creéis que se sienten los que han sufrido acoso, porque acaba saliendo información y las víctimas se sienten expuestas y genera malestar, ¿vale? Entonces lo que hacemos a veces es intentar encontrar chicos o chicas que o han agredido o han sido víctimas, lo reconocen y quieren hablar, y se hace entrevista, y los grupos de discusión los usamos más para cuestiones de este tipo. ¿Qué entiendes por acoso? ¿No? ¿Qué crees que deberían hacer los adultos en situaciones de acoso? Pero cosas generales de percepción que tienen los adolescentes, pero con cuidado siempre de que si aparece algo ya personal, hay que tener mucho cuidado para no exponer a la víctima, porque generalmente no es una buena estrategia. Entonces, con los que son víctimas o las chicas que son víctimas, cuando podemos, que no siempre hacemos, pero a veces hacemos entrevistas, pues individuales. Ellos con la persona que hace la entrevista, intentando que la entrevistadora o el entrevistador se maneje bien con niños. Y en esto tengo que decir que yo durante un tiempo hacía entrevistas, luego he estado un tiempo que no hacía muchas, y recientemente estamos haciendo entrevistas, pero con chicas que ya han delinquido, no solo que también tenían problemas escolares, pero que han delinquido, ¿no? Y bueno, es verdad que hay que estar reciclándose constantemente para hacer entrevistas. Tanto porque a veces se va creando una brecha generacional y yo a veces no era tan consciente de que ya tenía esa brecha generacional, como que hay que adaptarse al lenguaje y hay que conocer un poquito más a veces de las situaciones que están viviendo. Porque yo empecé estas entrevistas recientes tal y como hacía las anteriores, digamos, con mucho más conocimiento del fenómeno del que tenía antes, pero con un menor conocimiento del mundo joven o del mundo adolescente. Por eso yo misma lo he visto, ¿no? en mi trabajo, que siempre hay que ser cercana, pero entenderte con ellos, tener un poco de feeling con ellos, con adolescentes, y que puedes ser muy buena entrevistadora con adultos y quizás no tan buena entrevistadora con niños y adolescentes. El feeling es importante porque a ellos les ayuda. Y también incluso conocer un poco de su mundo. La cultura pop, yo he descubierto que la cultura pop ha cambiado tanto, está tan fragmentada, que para mí empieza a ser realmente difícil. Pero sí que hay que tener algunos referentes que te permitan engancharte con ellos también. Gracias, Raquel. Obrigada, Raquel. Temos mais perguntas? Aqui no chat não temos mais. Alguém? Antes de terminar, eu tenho uma última pergunta, porque senão as pessoas já vão ficar cansadas. Mas que me ocorreu enquanto Raquel falava sobre essa estratégia de tratar
o bullying como sendo, não falar especificamente de bullying, mas falar de violência num sentido mais general, né? Em violência en un sentido más general. Yo creo que tenemos en Brasil una cuestión, un problema con esta estrategia, que tenemos una gran variedad de tipos de violência en las escuelas. Temos muitos tipos de violência na escola y algunos de esos que involucran los profesores, por ejemplo. Tenemos mucha violencia contra profesores. Tenemos en Brasil Brasil está siempre en las estadísticas internacionales acerca de problemas observados o relatados por profesores en escuelas en el topo, como que uno de los países con más casos de violencia de este tipo. ¿Cómo son estos tipos, esos otros tipos de violencia en España? ¿Tienen información acerca de eso? ¿Cómo si no hay una confusión, una mezcla de cuando No hay problema. A ver, nosotras como violencia? Nosotros como intentamos hablar siempre de violencia y luego, digamos que luego intentamos hacer una clasificación y ver quiénes están en riesgo de sufrir o hacer acoso por la frecuencia con que hacen las conductas y porque quizás la persona que se lo hacen se repite, ¿no? Como esas preguntas se incluyen, hacemos luego esa estimación de riesgo de acoso, pero hablamos de violencia. Entonces, en España, por ejemplo, las encuestas que se han hecho a nivel nacional preguntaban por violencia hacia los profesores. De la misma manera, hay que incluir la violencia recibida de los profesores. Porque, como hemos dicho, tiene que ser de todos los participantes posibles y los profesores y también, digamos, los adultos que están en el cole tienen un papel importante. Entonces, se les pregunta, cuanto menos se pregunta por conductas concretas, ¿no? de violencia, entonces si en vez de 60 preguntas, 60 ítems de conductas, has pegado una patada, has insultado a alguien, da igual, cuanto menos es eso, más puedes ampliar la otra parte. Entonces se suele preguntar por si también han agredido a los profesores, si se han sentido agredidos o intimidados por los profesores, ¿vale? Si las agresiones o humillaciones que se reciben de los profesores han sido en lugares apartados y privados, que puede ser algo delicado, o también han sido en grupo, porque eso tiene muchísimo efecto. O sea, cuando un profesor continuamente se mete con un estudiante en su clase, lo señala. Y eso actúa como bandera para atraer agresiones y burlas recurrentes. Entonces es un tema también importante, ¿vale? Como hemos tenido tantísimos estudios en España y algunos han ido exclusivamente a acoso entre iguales, al llamarlo acoso entre iguales, hay muchos trabajos que ya no preguntan, ¿vale? Pero los de carácter nacional y los que tienen una visión de violencia más amplio preguntan si se ha producido, si han agredido a profesores, también vandalismo, digamos, dañar cosas del colegio y a su vez si sufren o han sufrido un trato incluso humillante o denigrante por parte de los adultos en el colegio, ¿vale? Y esto es importante, muy importante, porque algunos casos recientes que ha habido en España, justo algunos casos muy graves que han acabado en suicidios, que son difíciles de investigar porque son poquitos, pero algunos de los casos que han acabado en suicidio, una parte del acoso procedía de los adultos, de algunos profesores. Claro, entonces, no tiene sentido, ¿vale? Es muy interesante el acoso entre iguales, pero no tiene sentido dejar fuera parte del problema, en algunos casos una parte importante del problema. Algunos de los
de los que son agresores víctimas reciben mucho, porque los que son víctimas solo tienen baja reputación social, son invisibles socialmente, ya hemos dicho, a veces pasan desapercibidos hasta para el propio profesorado. No dan muchos problemas, están tristes, pero no se les presta atención. Así lo manifiestan ellos a veces, ¿no? Dice, encima de que no molestaba en clase, no me hacían ni caso el profesorado, o sea, pasan muy desapercibidos. Pero los que son agresores víctimas tienen muchos conflictos con el profesorado, porque hacen daños, están metidos en peleas y a veces se sienten injustamente tratados. Y esto en niños y adolescentes es importante cuando te sientes muy injustamente tratado, porque en cuanto están en alguna pelea, por ejemplo, o en algún conflicto, el profesor da por supuesto que o lo ha iniciado o es el agresor principal y no toma en consideración que es víctima. Y entonces no digo arremete, porque quizás sería demasiado, pero lo cuestiona, lo expone, lo critica, es fácil que incluso se etiquete entre el conjunto de adultos, ¿no? en el colegio como uno de los problemáticos, y muchos de los que son etiquetados como problemáticos o difíciles o tal, son agresores víctimas. No son los agresores puros, no son las víctimas puras. Y entonces el papel del profesor es importante. Y claro, si se pregunta, y se puede ver también en los estudios como los que vosotros queréis hacer, es muy interesante para luego trasladar a los colegios, porque algo que nosotros intentamos hacer también, no siempre lo hacemos bien, ¿vale? Pero intentamos hacerlo es, si hemos recogido en un colegio datos, es luego trasladarles los resultados. Cómo está este colegio, qué problemas tiene, qué tal. Y si eso se puede ver y cuantificar, es más fácil para la gente, en este caso para el profesorado, aceptar que no estamos haciendo del todo bien las cosas con los agresores víctimas, que yo lo pueda comentar como lo estoy comentando aquí, porque siempre parece una percepción, una idea que tú tienes, ¿no? Entonces yo lo veo muy importante, tener en cuenta todos los posibles participantes y todas las posibles formas de agresiones, ¿vale? Y claro, allí en España salía en los años 80, aunque no había estudios de este tipo, pero las agresiones a profesores preocupaban mucho. De hecho, algunos estudios de bullying, después llamado bullying, entonces violencia escolar, se iniciaron por la preocupación de los profesores con respecto al ambiente y a las agresiones que recibían, ¿vale? Eso ha bajado mucho en España, pero no ha desaparecido. Sí. Muitas graças, Raquel. Muitas graças. Obrigada a todos que participaram conosco. Raquel, muitas graças por esta lección sobre cuán complejo que es este tema de la violencia en las escuelas es, porque tenemos muchos roles sociales y no estamos tan habituados, acostumbrados a mirar para ellos como que en conjunto. Yo creo que esto fue la principal aprendizaje de esta mañana. Entonces, muchas gracias. Aproveito para convidar a todos para na próxima semana mesmo, não é, Lud? A gente vai ter mais uma sessão do webinário. Não, no dia 24 de novembro que vai acontecer o próximo. Eu tô enganada. É isso, né? 24. Não teremos 17 e 10? Vamos saltar 2 semanas? Acho que você está sem áudio. Vamos saltar 2 semanas, em razão do cronograma das nossas colegas portuguesas. Então, retomamos no dia 24 de novembro, com uma abordagem que tem uma relação direta com a discussão que foi colocada aqui no final, que é sobre sexualização e violência. E depois, que vai ser apresentada pela professora Gabriela, da Universidade do Minho. E depois, no dia 1º de dezembro, a gente vai falar sobre sistema penitenciário com a professora Manuela Cunha, também da Universidade do Minho. Exatamente. 2 eventos imperdíveis. Sim.
Bueno, pues Bueno, yo quería daros las gracias nuevamente. Siento si he ido muy rápido, he puesto muchos datos, pero bueno, cualquier No. cosa estoy a vuestra disposición y espero que nos volvamos a ver pronto, online y offline. E offline. Estaremos offline em breve. Especialmente Obrigada. offline. Muchas Especialmente. gracias, Raquel. Muchas gracias. Un placer. Um Tchau. prazer. Tchau a todos. Hasta luego. Pessoal.